Nunca pensé contar esto. Cuando conocí a mi mujer, yo creí que la vida por fin me estaba devolviendo todo lo que me había quitado. No fue un amor de película, fue algo más simple, más real, una conversación larga, una risa sincera, y esa sensación de paz que no se puede explicar con palabras. Mi mujer llegó cuando yo ya estaba cansado de promesas rotas. No prometía nada grande, no hablaba de para siempre, y tal vez por eso confié. Me miraba como si yo fuera suficiente, como si no necesitara cambiar nada de mí. Al principio, todo era fácil. Las noches se hacían cortas, los mensajes eran constantes, las discusiones no existían. Yo pensaba, esta vez sí. Pensaba que por fin había encontrado a alguien que no se iba a cansar de mí. Mi mujer me decía que yo era diferente, que con otros había sufrido, que conmigo se sentía segura. Y yo hice de eso mi orgullo. Me convertí en su apoyo, en su refugio, en la persona que siempre estaba ahí. Poco a poco dejé de pensar solo en mí. Mis planes se transformaron en nosotros. Mis decisiones empezaron a girar alrededor de su bienestar. Y no me pesaba, porque amar, en ese momento, se sentía ligero. Recuerdo las primeras noches juntos, hablando de la vida, del pasado, de lo que no queríamos volver a vivir. Ella me contaba sus heridas, y yo prometía no ser como los demás. No sabía que, sin darme cuenta, estaba firmando un pacto silencioso. Dar más de lo que recibía. Mi mujer tenía días buenos y días difíciles. Cuando estaba bien, era luz. Cuando estaba mal, el mundo se le caía encima, y yo trataba de sostenerlo todo. Al principio lo llamé amor. Después entendí que también era miedo. Miedo a perderla, miedo a quedarme solo otra vez. Empecé a notar pequeñas cosas. Nada grave, nada que pareciera una alerta. Cambios de humor, silencios más largos, miradas que ya no se quedaban tanto tiempo en mí. Pero yo justificaba todo. Siempre encontraba una excusa para no ver lo que empezaba a romperse. Mi mujer decía que estaba cansada, que tenía muchas cosas en la cabeza. Y yo le creía, porque creer era más fácil que aceptar. Hubo noches en las que dormíamos juntos, pero sentía que estaba solo. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente parecía en otro lugar. Yo la abrazaba con más fuerza, como si así pudiera traerla de vuelta. Y aún así, yo seguía diciendo que éramos felices. Lo decía a los demás, y me lo repetía a mí mismo. Empecé a ceder en cosas pequeñas. En lo que decía, en lo que sentía, en lo que necesitaba. Porque pensaba que el amor también era sacrificio. Nunca imaginé cuánto iba a costarme ese pensamiento. Mi mujer empezó a cambiar su forma de hablarme. Menos caricias, menos palabras bonitas. Más respuestas cortas, más distancia disfrazada de normalidad. Yo preguntaba si pasaba algo. Ella decía que no, y yo aprendí a callar, para no incomodar, para no parecer exagerado. Con el tiempo, empecé a sentir que estaba caminando sobre vidrio. Cuidando cada palabra, cada gesto. No porque ella me lo pidiera, sino porque yo tenía miedo de perderla. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que en ese momento no quise aceptar. Yo estaba amando más. Aún así, seguía creyendo que todo se podía arreglar, que era solo una etapa, que el amor verdadero también se prueba en el silencio y la paciencia. Nunca pensé que esas pequeñas grietas iban a convertirse en una herida tan grande. Nunca pensé que la persona que más cuidé sería la misma que más me dolería. Y mientras yo luchaba por mantenernos unidos, algo ya estaba empezando a romperse. Sin que yo lo supiera. Después de un tiempo, ya no reconocía a mi mujer del todo. No porque hubiera cambiado de rostro, sino porque su forma de mirarme ya no era la misma. Antes, sus ojos se quedaban conmigo. Ahora, parecían siempre apurados, como si algo más reclamara su atención. Las conversaciones se volvieron cortas. Donde antes había risas, ahora había silencios incómodos. Yo hablaba, contaba mi día, mis problemas, mis ganas de verla sonreír. Y ella respondía con un ajá, un sí, un luego hablamos. Al principio pensé que era estrés. Después pensé que era cansancio. Nunca pensé que pudiera ser desinterés. Mi mujer empezó a pasar más tiempo en su teléfono. No lo soltaba ni para dormir. Mensajes que no mostraba, sonrisas que no me explicaba. Y yo no quería parecer desconfiado. Me repetía que confiar también era amar. Que no debía imaginar cosas. Que si preguntaba demasiado, podía alejarla más. Pero había noches en las que el silencio gritaba. Estábamos sentados uno frente al otro, y aún así, parecía que había un abismo entre los dos. Cuando intentaba acercarme, ella se alejaba con excusas suaves. Estoy cansada, no tengo ánimo, no es nada personal. Y yo asentía, aunque por dentro algo empezaba a romperse. Comenzaron las primeras discusiones. No gritos, no insultos. Discusiones frías, llenas de reproches disfrazados de calma. Yo le decía que la sentía distante. Ella me decía que estaba exagerando.
que siempre había sido así, que el problema era yo. Y entonces empecé a dudar de mí mismo, de mis sentimientos, de mi intuición. Me preguntaba si estaba pidiendo demasiado, si amar significaba conformarse, si el problema realmente era yo por querer sentirme querido. Mi mujer empezó a salir más. Decía que necesitaba despejarse, que yo debía entenderlo, y yo entendía, aunque cada despedida me pesaba más. Hubo una noche que la esperé hasta tarde. No avisó, no llamó. Cuando llegó, traía una sonrisa cansada, de esas que no se dan por estar feliz, sino por no querer explicar. Le pregunté dónde había estado. Respondió rápido, demasiado rápido, y algo en su voz no encajaba. No insistí, porque ya había aprendido que insistir molestaba. Esa noche dormí a su lado, pero sentí que dormía con una desconocida. Empecé a guardar cosas dentro de mí, dudas, miedos, preguntas sin respuesta, porque cada vez que intentaba hablar, terminábamos peor. Mi mujer decía que necesitaba espacio. Yo se lo di, sin darme cuenta de que también me estaba perdiendo a mí. Dejé de reclamar, dejé de preguntar, dejé de insistir, y ese fue el mayor error que cometí, porque cuando uno calla demasiado, el otro aprende a vivir sin explicarse. Un día la miré y pensé, ya no sé qué está pasando en su vida. Y esa idea me asustó más que cualquier pelea. Yo seguía amándola, eso nunca cambió, pero el amor, cuando no es correspondido, empieza a doler de formas silenciosas. Y mientras yo trataba de salvar lo que quedaba, mi mujer ya estaba en otro lugar, aunque todavía durmiera a mi lado. Ahí entendí que el problema no era una discusión, ni un mal día, ni el cansancio. El problema era que ya no caminábamos en la misma dirección, y lo que venía después, ya no iba a ser solo silencio. Iba a ser una verdad, que no estaba listo para. El día que empecé a sospechar de verdad, no pasó nada extraordinario. No hubo gritos, ni mensajes descubiertos, ni una confesión directa. Fue algo más simple, mi mujer ya no estaba emocionalmente conmigo. Le hablaba y no me escuchaba. La miraba y parecía estar pensando en alguien más. Y cuando le preguntaba si estaba bien, respondía con una sonrisa ensayada que ya conocía demasiado bien. Empecé a sentirme invisible, como si mi presencia ya no importara, como si yo fuera parte del paisaje y no de su vida. Una noche, sin pensarlo demasiado, le pregunté lo que llevaba semanas guardándome. ¿Todavía me amas? No respondió de inmediato. Ese silencio, ese maldito silencio, me dijo todo antes de que abriera la boca. Claro que sí, dijo al final, pero no como antes. Esas palabras me atravesaron el pecho, no como un golpe fuerte, sino como algo lento y profundo. Como una herida que no sangra, pero mata por dentro. Le pregunté qué había cambiado. Me dijo que no lo sabía, que ya no sentía lo mismo, que estaba confundida. Confundida, esa palabra empezó a perseguirme. Le pregunté si había alguien más. Negó con la cabeza, demasiado rápido, demasiado nerviosa. Dijo que solo necesitaba tiempo, espacio, que no quería perderme, pero tampoco podía prometerme nada. Yo quería gritar, quería exigir una respuesta clara, pero me quedé callado, porque el miedo a perderla era más fuerte que mi orgullo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mi mujer estaba presente físicamente, pero emocionalmente estaba en otro mundo. Llegaba tarde, salía sin explicaciones, protegía su teléfono como si guardara un secreto que no podía caer en mis manos. Y yo empecé a atar cabos. Una tarde, sin buscarlo, vi un nombre en su pantalla. No lo conocía, no era familiar, no era amigo, no dije nada, pero desde ese momento, mi pecho ya no tuvo paz. Esa noche no dormí, pensé en todo, en cada discusión, en cada silencio, en cada vez que elegí callar para no incomodarla. Entendí que mientras yo luchaba por nosotros, alguien más estaba ocupando mi lugar. Días después, la confronté, sin gritos, sin insultos, solo con cansancio. Le dije que sabía que algo estaba pasando, que ya no podía seguir fingiendo, que necesitaba la verdad. Mi mujer bajó la mirada, y cuando alguien baja la mirada, es porque ya no puede sostener la mentira. No quería que te enteraras así, dijo. Esas palabras me dejaron sin aire. No dijo su nombre, no dio detalles, no hizo falta, solo dijo que había conocido a alguien, que no lo planeó, que simplemente pasó. Yo sentí que el mundo se me apagaba, no por la traición en sí, sino porque yo ya lo sabía, y aún así había decidido quedarme. Le pregunté si me había engañado. No respondió, y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Me pidió perdón, dijo que no quería hacerme daño, que estaba hecha un desastre. Y yo pensé algo que me rompió por dentro. Yo también estaba hecho pedazos, pero nadie me estaba pidiendo perdón por eso. Esa noche dormimos separados, en la misma casa, pero en mundos distintos. Yo entendí que el amor no siempre se acaba con odio.
A veces se acaba con indiferencia, con decisiones tomadas en silencio. Y aunque todavía la amaba, supe que algo se había perdido para siempre. Porque después de esa verdad, ya no había forma de volver atrás. Y lo que venía, no era una discusión, era el final de todo. Tal como lo conocía, después de aquella verdad, la casa dejó de sentirse como un hogar. Las paredes seguían ahí, los muebles no se movieron, pero algo invisible se había ido para siempre. Mi mujer caminaba por la casa como si ya no me perteneciera, y yo entendí que en realidad, nunca le pertenecía a nadie. Solo fui alguien que estuvo mientras ella decidía irse. Intentamos hablar, no para arreglar las cosas, sino para entenderlas. Pero cuando el amor se rompe, las palabras ya no construyen, solo confirman lo que duele. Ella decía que no quería hacerme daño. Yo pensaba que el daño ya estaba hecho, que no hacía falta que se fuera para irse, porque emocionalmente ya no estaba conmigo desde hacía tiempo. Le pregunté en qué momento dejó de elegirme. No supo responder, y esa fue la respuesta más honesta que me dio. Hubo una mañana en la que la vi hacer su maleta. No lloraba, no temblaba, solo estaba decidida. Yo la miraba desde la puerta, sin saber qué decir, porque cuando alguien ya tomó una decisión, cualquier palabra llega tarde. No le pedí que se quedara. No porque no la amara, sino porque entendí algo que me costó aceptar. El amor no se ruega. Antes de irse, me miró por última vez. Me dijo, gracias. Y esa palabra me dolió más que un adiós. Gracias, como si todo lo que vivimos hubiera sido solo una etapa superada. La puerta se cerró, y el silencio se quedó conmigo. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. El reloj avanzaba, pero yo estaba detenido en el mismo momento. Viendo su espalda irse, había recuerdos en todas partes. En la cama, en la cocina, en cada rincón donde alguna vez fui feliz. Lloré solo, no para que volviera, sino para poder soltar. Con el tiempo entendí que no perdí a mi mujer ese día. La perdí mucho antes, cuando dejó de elegirme y yo seguí quedándome. Entendí que amar también es saber irse. Cuando el amor ya no es de dos. Hoy no la odio, no le deseo mal, solo acepté que no todos los amores están hechos para durar, pero sí para enseñarnos algo. Aprendí que no se puede salvar una relación solo, que el silencio también es una respuesta, y que quedarse donde ya no te aman es una forma lenta de perderte a ti mismo. Hoy camino solo, pero con el corazón más despierto. Y si algún día vuelvo a amar, no será desde el miedo, será desde el respeto. Porque ahora lo sé, a veces no te dejan porque no te aman, te dejan porque ya encontraste el valor de soltarlos.